Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 28 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Afirma Díaz-Canel que el sistema de salud trabaja por mejorar la calidad de vida de los convalecientes de COVID-19. Participan jóvenes parlamentarios en 7ª Conferencia Mundial en formato virtual. Lamentan fallecimiento del ministro venezolano Aristóbulo Istúriz. Comenzamos con las informaciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó hoy que el sistema de salud del país trabaja para proporcionar calidad de vida a las personas convalecientes de la COVID-19, quienes suelen padecer varias secuelas. El mandatario refirió en su cuenta en Twitter que ese tema ha sido una preocupación y ocupación de los investigadores de la nación caribeña, quienes avanzan en tratamientos con células madre para atender las lesiones pulmonares que permanecen luego de la enfermedad. Díaz-Canel comentó en otro mensaje que en una reunión efectuada a la víspera con especialistas vinculados al enfrentamiento a la pandemia, conocieron del uso de inteligencia artificial para evaluar rayos X y tomografías computarizadas de tórax para el diagnóstico de neumonía por COVID-19. Varias aplicaciones se introducirán en policlínicos y hospitales, así indicó. De acuerdo con el presidente de la Sociedad Cubana de Imagenología, Pedro Pablo González, esa herramienta permitirá un mejor manejo de los pacientes, pues posibilitará predecir quiénes podrían evolucionar a una forma grave de la enfermedad y necesitar de cuidados intensivos. En tanto, el ensayo clínico fase 1 del tratamiento de lesiones pulmonares con células madre, aplicado a 49 personas recuperadas, evidenció una recuperación de más del 50% de dichas lesiones, explicó la directora del Instituto de Inmunología y Hematología, Consuelo Macías. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este martes 27 de abril, Cuba reportó 988 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 10 personas a consecuencia de la enfermedad y fueron otorgadas 1.074 altas clínicas. El especialista del Ministerio de Salud Pública calificó de complejo el actual escenario epidemiológico de la mayor de las Antillas, marcado por las elevadas cifras de casos positivos, fallecidos y personas en estado grave, resultado del descuido y el incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en un contexto donde circulan cepas del virus más agresivas y contagiosas. De los 104.512 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, ingresados activos 5.306, el 5,1%. De estos 5.306, 5.236, el 98,7% de ellos, con una evolución clínica estable. Más de 21.000 pruebas fueron procesadas en todo el territorio nacional, excepto en la Isla de la Juventud, con resultados que demuestran la fuerte transmisión del coronavirus que actualmente presenta Cuba, donde lamentablemente se reportan a diario significativas cifras de casos positivos menores de 20 años. Nuevamente en los grupos de edades, el de menor de 20 años con una cifra elevada, 161. El 16,2% de todos los diagnosticados en Cuba ayer. Y lo que todavía es más significativo, en edades pediátricas 18 y menos años de edad, el 15,4%. Esto hace que ya en Cuba se hayan diagnosticado 13.250 pacientes en edades pediátricas. Estamos hablando del 12,6%. De todos los diagnosticados en Cuba han estado en los grupos de edades pediátricas. El experto del MINSAP añadió que permanecen hospitalizados con el virus activo 5.306 pacientes y una vez más insistió en la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad orientados para evitar la propagación de la COVID-19. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Academia de Ciencias de Cuba y toda la comunidad científica cubana lamentan profundamente el fallecimiento del académico de mérito de la sección de biomedicina de esta institución, Gustavo Sierra González.
El doctor Sierra nació el 6 de marzo de 1953, doctor en ciencias médicas, formado en Alemania, investigador titular, biotecnología, fue presidente del Comité de Expertos del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de Vacunas, fue presidente y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Inmunología, miembro del Comité Asesor sobre Vacunas del Ministerio de Salud Pública, miembro de varios tribunales nacionales para la obtención de grados científicos. Durante su hermosa carrera como científico en la temática de vacunas y nuevas generaciones de adyuvantes potenciadores inmunológicas, fue fundador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y del Instituto Finlay de Vacunas, profesor de Bioquímica e Inmunología. Fue uno de los líderes y autor de la obtención del primer interferón recombinante y otras sustancias recombinantes relacionadas con aspectos inmunológicos, como los anticuerpos monoclonales. Autor principal de la vacuna antimeningocócica B y C y de la patente primera en el mundo contra el meningococo B. Múltiples fueron los premios que recibió este eminente académico consagrado con excepcionales cualidades como ser humano, que en primerísimo lugar lo hicieron una persona muy querida y respetada entre todos sus colegas y compañeros. Formó decenas, más de 40 doctores en ciencias médicas, decenas de maestros en ciencias, Orden Lázaro Peña de primer grado, distinción Juan Tomás Roy, vanguardia nacional. Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante varias legislaturas, Premio Anual de Salud, Medalla de Oro de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, Orden Carlos Juan Finlay y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Sirva esta breve nota desde la Academia de Ciencias de Cuba para compartir el dolor con sus compañeros, familiares, alumnos, amigos y para patentizar que la obra fundacional del doctor Sierra siempre estará presente ahora y para las futuras generaciones de científicos cubanos. Conozca más adelante de la labor que realiza la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft del Ministerio de Educación. La información en solo minutos. Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular participarán hoy en la 7ª Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios que tendrá a la COVID-19 como tema central. Convocada por la Unión Interparlamentaria en formato virtual, la cita internacional se extenderá hasta el 29 de abril con varios paneles bajo el lema Recuperación post-COVID-19, un enfoque adaptado a las necesidades de los jóvenes. A través de su cuenta en Twitter, el embajador representante permanente de Cuba ante la Oficina de Naciones Unidas y los organismos internacionales con sede en Suiza, Juan Antonio Quintanilla, adelantó algunos de los tópicos que abordará la delegación caribeña. Expondrán las experiencias de Cuba y el protagonismo de su juventud en el enfrentamiento a la COVID-19 y debatirán sobre enseñanza superior, salud, representación, entre otros asuntos. Buenas tardes, veamos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer internacional. Comenzamos en América Latina, pues la noche de este martes 27 de abril falleció el ministro del Poder Popular para la Educación de Venezuela, Aristóbulo Istúriz. Con una amplia historia política en su país, la patria bolivariana pierde a uno de sus mejores hijos. Istúriz nació en Curiepe, estado de Miranda, el 20 de diciembre de 1946. En Colombia, el Comité Nacional de Paro, compuesto por centrales sindicales, magisteriales y agrícolas, convocó un nuevo paro nacional para hoy, al que se suman organizaciones indígenas, campesinas y populares. El llamado a paro contempla una gran concentración en el Parque Nacional de Bogotá y varias movilizaciones, plantones y mítines a lo largo del país, así como un cacerolazo nacional. Algunas voces, como la del senador Gustavo Bolívar, piden que el paro se decrete de forma indefinida. En esta ocasión, la razón de la convocatoria obedece a la propuesta de ley de seguridad sostenible que presentó hace pocos días el gobierno del presidente Iván Duque al Congreso Nacional. La propuesta pretende una reforma tributaria con el fin de amortiguar la crisis económica agudizada por la pandemia. El proyecto tiene puntos como la creación de nuevos impuestos a las personas con más ingresos, pero también, y esta es la principal razón del rechazo, aumenta el impuesto de valor agregado, IVA, a varios productos que mantenían un monto reducido,
Además, amplía la base de contribuyentes que pagan el impuesto sobre la renta. Continuamos también de esta región. Supimos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que no va a vetar el proyecto de retiro de fondos de pensión. Al respecto, en una entrevista con Russia Today, el experto en relaciones internacionales de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, considera que el mandatario por fin logró comprender los reclamos sociales en el país. Es un acto muy sensato del presidente de la República. Por fin ha logrado comprender los reclamos sociales. Chile es el país más rico de América Latina y está sufriendo por la pandemia porque hay una cuarentena muy fuerte, la gente no puede salir a trabajar y entonces los chilenos dicen, ¿cómo puede ser? Somos el país más rico y ¿por qué no nos dan la ayuda económica que necesitamos para comer, para que las empresas no quiebren, para poder mantener un mínimo de actividad vital y económica? Entonces, el Congreso se sublevó contra el presidente y decidió darle al pueblo fondos que estaban ahorrados para las pensiones, porque eso es un problema futuro, pero ahora, para esta emergencia, fue una decisión razonable. El presidente, en lugar de comprender que para una emergencia había que actuar con actitud realmente de decisión, se opuso a eso y no dio ninguna otra salida. Entonces, al final, el Congreso hizo lo que el pueblo quería, el pueblo apoya al Congreso y el presidente ahora no tiene más remedio que aceptar la decisión del Congreso, que ha sido muy sensata y ha venido a salvar al pueblo de esta emergencia. El Senado de Brasil instaló una comisión para indagar la gestión del gobierno del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia del coronavirus. Investigará las posibles negligencias que él y sus ministros cometieron desde que estalló la crisis sanitaria. Desde entonces, más de 14 millones de personas contrajeron la enfermedad, que también les costó la vida a más de unos 400.000. Al inicio de la crisis, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia, recomendó remedios sin eficacia comprobada para tratar la COVID-19 y hasta desdeñó las vacunas. Científicos y políticos atribuyen a esas posturas la crítica situación que ahora vive este país. El presidente y su gobierno podrán enfrentar hasta 23 posibles acusaciones, entre ellas la ausencia de medidas restrictivas para reducir los contagios, minimizar la gravedad de la pandemia, retrasos en las pagas de auxilio de emergencia o el genocidio de indígenas. En otros temas, la India rebasó este miércoles las 200.000 muertes por coronavirus en medio del incremento de contagios que marcó cifras récords a nivel mundial. Los últimos datos mantienen a este país en el epicentro global de la pandemia al comunicar 3.293 muertes en un solo día, mientras el número de contagios se elevó hasta más de 360.000 nuevos positivos, según informó el Ministerio de Salud indio. El aumento del número de casos de coronavirus, atribuida en parte a las masivas concentraciones por festividades religiosas de las últimas semanas, llevaron al colapso del sistema de salud y a la escasez de medicamentos y oxígeno medicinal. Las imágenes de crematorios desbordados y la sobresaturación de pacientes en las unidades de cuidados intensivos despierta el compromiso de varios países que ya comenzaron a enviar ayuda. Y con esta información me despido, continúo con nuestra emisión. Con la presencia del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, la miembro del Buró Político y primera secretaria del partido en Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, y otras autoridades políticas y gubernamentales, se desarrolló en Artemisa el seminario de capacitación para la implementación de las medidas aprobadas con el fin de ampliar la producción de alimentos. Durante la jornada se explicaron cada una de las disposiciones y acciones para la implementación del paquete de medidas aprobadas con el propósito de potenciar la producción de alimentos a partir del próximo 1 de junio. Entre los beneficios para los productores destacan la disminución de las tarifas eléctricas y del agua, la modificación del pago del impuesto sobre los ingresos personales y la posibilidad de comercialización para las diferentes formas productivas. Y yo creo que se debe valorar sobre todo el tema del boniato, que tuvo una disminución con el valor que ya tenía aprobado anteriormente. Hay que tener cuidado en estos momentos, no solo mantenerlo, sino desvalorizar un poco estos productos, que son productos que estamos llamando a intensificar el ánimo del productor que fue para rescatarse, o sea, estimular un poco, y con el precio un poco lo estimulamos. Está por debajo del precio que estaba aprobado hace alrededor de 2 meses. En lo que es la electricidad, realmente no está resolviendo el problema de los gastos.
En este caso nosotros como cooperativa ya hoy conciliamos con la OE. De 2.200.000 pesos nos quedamos en 1.900.000 pesos, es decir que la reducción realmente no significa nada. Tenemos un gran beneficio ya que el sistema de comercialización ha sido liberado. Antiguamente teníamos muchos intermediarios, se perdían muchos productos en toda la cadena de producción. También el incremento o el estímulo que se hizo con el precio de la leche, la liberación de los subproductos como es el queso, el yogur. Y una cosa que hacía muchos años, que jocosamente siempre los cubanos estábamos utilizando, que era el poderse comer una res. Yo creo, y estoy más que seguro, que va a aumentar la producción de carne. Tenemos algunos inconvenientes que ahora son entre enlaces, que tiene que surgir el engranaje ese que tiene de la base, de la dirección de la base productiva, para que entonces cumplan con todas estas medidas que el Estado está poniendo en marcha. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca señaló que ahora el mayor protagonismo está en la base. Se han eliminado las trabas que imponían frenos en el sector, por lo que se persigue desarrollar la inteligencia y generar competitividad en los mercados a fin de lograr mayores resultados en menor tiempo. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Dayamis Guzmán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos ahora otros temas. Antes de 2050, la elevación del nivel medio del mar provocará la desaparición de más de una docena de asentamientos poblacionales. De ahí que el Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático Tarea Vida conciba numerosas acciones para mitigar el fenómeno. En ese propósito incide el bloqueo norteamericano, pues reduce las oportunidades de financiamiento internacional para la ejecución de proyectos vinculados a la protección del medio ambiente. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos limita las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático concebidas en la Tarea Vida. Las restricciones para acceder a financiamiento internacional y tecnologías de avanzada tienen consecuencias directas sobre las medidas para enfrentar la elevación del nivel medio del mar y la salinización de los suelos. Cualquier equipamiento que usted va a adquirir que tenga más del 10% del componente norteamericano, usted no lo puede adquirir porque el bloqueo en esa condición de extraterritorialidad que ellos llaman, mal llamado embargo, ¿no? Pero no está el embargo de bloqueo porque no solamente depende de equipamiento que viene de Estados Unidos, sino también de equipamiento que vienen de terceros países, independientemente del componente que tengan tecnológico de ellos. Sin hablar de las oportunidades financieras que son mucho más reducidas que el resto de los países. Recientemente, Cuba presentó a la Junta del Fondo Verde del Clima un proyecto para contribuir a la capacidad de resiliencia de los asentamientos de la zona sur, el cual beneficiaría a más de 1 millón de personas. Sin embargo, cuando se llevó a votación el proyecto, 23 países votaron a favor de los 24 y solamente Estados Unidos votó en contra. Y se evidencia de que realmente hay una persecución política con una intención genocida. Asimismo, año tras año, tenemos una muy fuerte persecución a poder aportar las contribuciones que debemos hacer como país parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. A pesar del recrudecimiento de la política hostil de los Estados Unidos en los últimos 4 años, la mayor de las Antillas avanzó en la relocalización de comunidades costeras, la recuperación de playas y la ejecución de inversiones para favorecer el acceso a agua segura y de calidad. El viceministro primero del SIDMA ratificó la voluntad de retomar los memorandos de entendimiento ambiental firmados durante el gobierno de Barack Obama para el bienestar humano y la protección del medio ambiente. Con una economía lacerada por el cerco estadounidense y en medio de la crisis mundial agravada por la pandemia de COVID-19, Cuba no renunciará a su compromiso con el desarrollo sostenible y el futuro de la humanidad. Sin Castillo y Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas tardes. Los vientos del nordeste que influyen en toda Cuba de manera ocasional traen alguna nubosidad desde el mar hacia el territorio nacional, sobre todo en las primeras horas del día, e incluso han dado lugar a aislados chubascos y lluvias, pero hasta el momento los acumulados resultan muy poco significativos. Al menos eso indica la red de estaciones meteorológicas. Hoy van a continuar similares esas condiciones del tiempo. Ahora mismo es poca la nubosidad a lo largo de casi todo el país, muchísimo sol. En la tarde estará parcialmente nublado, pudiera nublarse en algunas localidades, principalmente del interior, también hacia zonas de la costa sur, pero como pueden apreciar, seguirán siendo pocas las precipitaciones. En la noche disminuye nuevamente la nubosidad en casi todo el territorio, algunos nublados parciales, baja probabilidad de precipitaciones y otra jornada de muchísimo calor con temperaturas máximas de 31 y 34 grados Celsius superiores en el sur oriental. En la noche sigue ese calor con temperaturas en el entorno de los 24 y 26 grados Celsius. Los vientos se mantienen del nordeste, todavía algo fuertes, entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores hacia zonas de la costa norte, sobre todo en el horario de la tarde. Por eso habrá oleaje en todo el litoral norte, también desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz. Se incrementará a marejadas en el norte occidental y oriental, y en el resto de la costa sur habrá poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, otra jornada de muchísimo calor y pocas lluvias en toda Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. Este mes de abril, la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft celebra su 6º aniversario. Docentes, técnicos y otros especialistas conforman el colectivo de esta institución perteneciente al Ministerio de Educación, que desde la innovación y la pedagogía crean productos digitales que contribuyen al proceso de enseñanza. ETEXA en Camagüey continúa el proceso inversionista para expandir las bondades de conectividad de la tecnología móvil. 2021 marcó la disponibilidad de la red de cuarta generación en todas las cabeceras municipales de la provincia, donde los usuarios constatan la mayor velocidad en la conexión y en la asimilación del tráfico de datos. En este momento tenemos 133 sitios en funcionamiento. Ahora la extensión de la señal se concreta en zonas de gran concentración poblacional de la capital agramontina. Se satisfacen así las demandas de calidad de los clientes. Además, se potencia la red de tercera generación. Nos queda mucha insatisfacción en muchos lugares. Por ejemplo, en Batalla Las Guasimas es un lugar que va a tener buena aceptación, porque en este momento lo que tenemos es segunda generación allí, que fue una solución que se dio en un momento determinado por la provincia, pero bueno, ya los usuarios ya demandan otra calidad de servicio, igual en Los Ángeles, y así la zona de Esmeralda, Brasil, tenemos proyección de pronto entrar allí también, que tenemos mucha demanda. La filial de Sola fue un lugar que hicimos hace poco, que también tuvo una aceptación importante, que ahí teníamos solamente 2G. Y así vamos avanzando. Lo importante es que toda la población conozca que es un proceso que no está detenido. La instalación de la red de datos de 4G comenzó en Camagüey hace poco más de un año y crece de manera sostenida. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante volveremos con el trabajo de Cinesoft, que ya les anticipaba, pero como acaban de ver, esta buena noticia para los camagüeyanos es que el mes de abril la empresa de informática y medios audiovisuales celebra su 6º aniversario. Docentes, técnicos y otros especialistas, bueno, les estoy diciendo lo mismo que les dije hace un tiempo, pero como acaban de apreciarse, ofrecen mejoras al trabajo de la tecnología 4G allá en la provincia de Camagüey, tema sobre el que volveremos en próximas emisiones. El desarrollo económico y social de Cuba exige la creación y movilización de capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Y en este último elemento, la innovación, radica una parte esencial de nuestras aspiraciones. Se trata de un propósito que constituye uno de los ejes de la conducción del Estado y el gobierno cubanos y que debe asimilarse con un enfoque integrador. Sobre este tema reflexiona hoy el periodista Abdiel Bermúdez. Adelante, Abdiel. Sí, muchísimas gracias, amigos. Innovación parece ser la palabra del momento. Acapara titulares en medios de prensa
y por supuesto que es eje del discurso oficial. Una visión refrendada en el más reciente Congreso del partido, porque innovar resulta un elemento imprescindible en la estrategia de desarrollo económico y social del país. Con eso no estoy descubriendo el agua tibia, ni mucho menos, como diría mi colega avileña Saily Sosa, quien hace unos días se refirió a este tema en las páginas de Invasor y señaló que la visión actual es continuadora de aquel empeño fidelista de convertir a Cuba en un país de hombres y mujeres de ciencia. Y no es un elemento casual, porque la apuesta por la ciencia es consustancial al empeño innovador que en estos meses nos ha hecho apreciar la verdadera dimensión de los aportes científico-técnicos con los que hemos enfrentado los desmanes de la COVID-19, aún en medio de un absurdo bloqueo y de una punzante crisis económica. Digo esto, amigos, y estoy pensando, por ejemplo, en candidatos vacunales de probada seguridad, diagnosticadores, ventiladores pulmonares e incluso en los nasobucos caseros que todos usamos y en las caretas que tantos trabajadores por cuenta propia fabricaron hasta con lo impensable. Miren, todo eso y más es parte del ingenio innovador de nuestra gente que está habituada, hay que decirlo también, a sobreponerse a las dificultades y transformar derrotas aparentes en victorias con creatividad, ingenio, voluntad y no pocas trabas de por medio. Porque ese ha sido otro problema a la hora de innovar. Las trabas burocráticas de las que habló Raúl en el informe central del 8º Congreso, el papeleo excesivo, la falta también de asesoramiento, los dilemas con la propiedad intelectual sobre el producto innovado, el merecido y justo pago por un resultado que ahorra miles de pesos o dólares al país. Y es que han sido muchas las innovaciones que se quedaron en el esbozo y no aportaron nada, aunque se sustentaban en buenas ideas. Pero se desinflaron o alguien las ponchó. Y el otro enorme dilema ha sido el de la generalización, porque usted no hace nada con remitirse al banco de problemas de un centro, investigar, desarrollar, innovar, cumplir el ciclo I+D+I, gastar tiempo y recursos para que el final o al final todo quede en letra muerta. Nadie conoce en Cuba el tamaño real del cementerio de investigaciones innovadoras que murieron en una gaveta bajo el impacto de las polillas y del tiempo. Y no pasó nada. Ante esa realidad, uno se pregunta cuánto mayor podría haber sido en estos años tan duros el impacto de la innovación sobre el desarrollo del país, a sabiendas de que, por ejemplo, en 2020, los miembros de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, la ANIR, a partir de la fabricación de piezas de repuesto y el alargamiento de la vida útil de equipos fabriles, le ahorraran al país más de 400 millones de pesos. Y ejemplos hay. Ahí está el joven espirituano Alexander López de Cabaiguán, que no descubrió el biogás, por supuesto, pero sí creó un modelo de biodigestor más eficiente, capaz de distribuir el biogás a 5 kilómetros de distancia sin gasto de energía. Miren, este ingeniero en 2017 fue el único cubano incluido en el listado de innovadores menores de 35 años de Latinoamérica por la Mid Technology Review, la revista de tecnología más antigua del mundo. Y claro, como Alexander, hay miles que todos los días echan por tierra una frase que llama al inmovilismo y la contemplación. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo está aún por descubrir en función del modelo de desarrollo que se traza un país, y esa es la apuesta del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien sabe que innovar es ser conscientes de la realidad y también saber adaptarnos a ella. Por eso ha llamado en cada balance, reunión o conferencia a aterrizar la producción científico-técnica a problemas concretos, a construir el conocimiento de manera colectiva para mejorar los resultados y para que se beneficie el pueblo. Y la suya no es solo una arenga de político, es arenga de científico, que el mes pasado obtuvo el grado de doctor en ciencias con una investigación que trata sobre la gestión del gobierno basada en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible de Cuba. Miren, ya el mandatario la ha puesto en práctica mediante el aprovechamiento del intercambio entre científicos, los decisores y el público involucrado, como hemos visto durante el enfrentamiento a la pandemia y para adoptar las recientes medidas en el sector agropecuario y en otros ámbitos donde se hace evidente que es efectivo y funcional borrar las parcelas mediante la alianza entre entidades, universidades
y centros de producción. Se trata, amigos, de fortalecer esas conexiones, aprovechar en qué somos fuertes y compartir las ganancias mientras el país camina hacia adelante. En este empeño, con tan pocos recursos, hay que apostar por el capital humano que tenemos, utilizar ese conocimiento y pagarlo. Lo digo porque al calor de la tarea ordenamiento se decidió el pago de los títulos de maestrías y doctorados. Sin embargo, hay un pequeño grupo de talentos, me gusta decirle así, talentos, que hoy tienen 2 doctorados y solo se les paga uno de ellos. ¿Y por qué tienen 2 doctorados? ¿Solo por amor a la ciencia o porque ese conocimiento era necesario para impulsar la solución de algún problema que reporta un beneficio económico o social para el país? ¿Debería pagarse un segundo doctorado o no? Miren, para responder esas interrogantes hay que reconocer primero que la innovación en Cuba es una premisa consustancial a los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, a la nueva estrategia y también al modelo de desarrollo sostenible al que todos aspiramos, marcado, eso sí, por la prosperidad y con la vista puesta, sobre todo, en el futuro. Es todo por hoy, pero volveré en otro momento y cuento con sus criterios para seguir pensando juntos el país que queremos. Un saludo para todos. Muy buenas tardes también para ti, Agdiel, y muy oportuno el análisis. Y lo anunciábamos en los adelantos. Este mes de abril, la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft celebra su 6º aniversario. Los docentes, técnicos y otros especialistas que conforman el colectivo de esa institución perteneciente al Ministerio de Educación, desde la innovación y la pedagogía crean productos digitales que contribuyen al proceso de enseñanza. Veamos. Son ya 6 años dedicados a enriquecer desde la creatividad y la producción de contenidos digitales el proceso educativo en la mayor de las Antillas, con la realización de audiovisuales, multimedias, softwares, videojuegos y aplicaciones informáticas de carácter didáctico. Cinesoft contribuye al proceso de enseñanza cubano. Hoy nosotros podemos decir que el maestro cubano tiene apoyo audiovisual e informático en el 100% de los contenidos que están previstos en el currículo cubano. Todo el maestro que quiera dar una clase distinta ya tiene recursos elaborados por Cinesoft para dar una clase distinta, una clase más acogedora, más agradable para el niño. La empresa es la encargada de gestionar el portal Cuba Educa. Hoy esta plataforma no es solo un repositorio de contenidos, expande sus horizontes y busca lograr una mayor presencia de sus recursos en la web. Con una visión de 6 servicios esencialmente, una concepción curricular, una mirada a la educación a distancia, nuestro repasador virtual que tanto nos ha traído beneficio y que lo estamos remodelando desde este nuevo concepto, los blogs de varios docentes especializados como bitácoras, como diarios para todo el tema del conocimiento y nuestra tienda porque también estamos apostando al comercio electrónico. Ante los retos que ha impuesto la pandemia a la educación, ahí ha estado Cinesoft contribuyendo a la continuidad del proceso de enseñanza. En Cinesoft se ha gestado en varios momentos la grabación de teleclases para el Sistema Nacional de Educación. Hoy, en estos momentos, estamos terminando de producir, de rodar las clases que se están llevando para la formación del personal docente, para la primera infancia, para la educación especial. A lo largo de estos 6 años, la empresa de informática y medios audiovisuales ha ido creciendo e impulsando nuevos proyectos. Hoy sus productos y servicios no solo están destinados a la escuela cubana, también llegan a otros sectores como el turismo, la salud, la cultura o el deporte. Cinesoft ha tocado las puertas de todo el que ha considerado que puede ayudar. En primer lugar, los organismos que tienen formación de personal. Todo organismo que tenga interés en el perfeccionamiento de sus recursos humanos, ahí está Cinesoft. Hemos entendido que la educación también es un proceso cultural, que todos los productos que hacemos pueden llegar no solamente a la escuela, sino también a la familia cubana, a toda la población. Un colectivo que cada día asume nuevos retos y proyectos, dispuesto a crecer y a estar presente allí donde sus productos puedan aportar y llegar más cerca de la familia cubana. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno.
buenas tardes. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció sus condolencias ante el fallecimiento este martes del comisionado nacional de béisbol Ernesto Reynoso. A través de la red social Twitter, el mandatario expresó su pesar con familiares, amigos y compañeros de trabajo, entre los cuales también se sentía parte. Su mensaje encabeza las numerosas muestras de directivos y compañeros consternados por la partida física. Gracias por tu ejemplo, Ernesto, apuntó el presidente del INDER, Osvaldo Bento, y agregó: seguirás con nosotros, que te sabemos reflejado en lo afirmado por Martí. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Mientras Roberto León Richards, titular del Comité Olímpico Cubano, también dejó un mensaje en el cual expresa pesar profundo, dolor que genera la partida de un cubano digno que aportó en todos los frentes en que se entregó con pasión sin límites. Informa el colega Guillermo Rodríguez que el manager del equipo Cuba para la Copa de Curazao, Pablo Civil, inició los entrenamientos dedicándole unas palabras a Ernesto Reynoso, y los integrantes del elenco les recordaron en el terreno con un minuto de silencio. Hoy se les rendirá guardia de honor en la funeraria de Calzada de Cá, y a las 3 de la tarde será el sepelio en el cementerio de Colón. Y los entrenamientos de la preselección al preolímpico de las Américas continúan. De los jóvenes valores de ese grupo, uno de ellos es el jardinero camagüeyano Loidel Chapellí, quien muestra sus condiciones. Con el atleta conversó el periodista Guillermo Rodríguez. Para mí es un orgullo, ¿no?, estar aquí en esta preselección, ¿no?, ya que aquí hay grandes peloteros, ¿no?, y ídolos, y muchos ídolos míos, ¿no? Yo pienso que para mí es un orgullo estar aquí y pienso dar lo mejor de mí. Comentar también de ese gran año que tuviste, Chapellí, con muchos extra bases, incluso impulsando carreras para el equipo. Bueno, sí, fue una gran preparación que tuve en Camagüey, ¿no? Yo pienso que creo que hice un buen trabajo con el profesor Felipe Sarduí. Tuvo un buen año, pero yo pienso tener muchos años más así, ¿no? Eso espero. La defensa también, te vimos que la mejoraste. Sí, trabajé, eso fue una de las cosas en la que más me preparé, ¿no?, en la defensa, ¿no?, ya que había sido el año pasado una posición nueva para mí, ¿no?, ya que nunca había jugado el field, ¿no? Pienso que eso fue en lo que me basé la preparación y gracias a Dios me salieron las cosas. En el béisbol de Japón, lo más destacado por Cuba sigue siendo el desempeño de nuestros relevistas Raidel Martínez y Liván Moinelo. Raidel ponchó a 2 de los 3 bateadores que enfrentó en una entrada perfecta de relevo para reducir su efectividad a 2.70. En tanto, Moinelo le imitó para mantener la suya impecable por el momento. Entre los bateadores, Dayan Viciedo conectó su segundo cuadrangular de la campaña y remolcó 3 carreras para aumentar su total a 13. Leonis Martín llegó a 9 cuadrangulares y se consolidó en ese liderato, mientras Yurisbel Gracial y Alfredo Despaine se fueron en blanco. Y en la primera semifinal de la Liga de Campeones, el Real Madrid y el Chelsea igualaron a 1 en la capital española, un resultado que deja las puertas abiertas para el encuentro de vuelta la próxima semana. El Chelsea salió a otro nivel físico y durante media hora asedió a un Madrid al que salvó Courtois. Es una pena que un poco más tarde nos meten el 1-0. Lo hizo Pulisic, desmarque a la espalda de los centrales y solo ante Courtois para regatear y definir. Benzema se inventó una jugada que pudo ser uno de los goles del campeonato, pero se encontró con el palo. No hay problema, si se trata de sacar petróleo, Karim es el indicado. De la nada construyó el empate. En la segunda parte, otro partido, más como el previsto, cerrado y escaso de ocasiones, ya pensando en la vuelta. Bueno, esta tarde arranca la otra semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Los dos buscan ganar por primera vez la Champions, una oportunidad que perdió el equipo de Pochettino en la pasada versión, mientras que los dirigidos por Guardiola no han llegado antes a la instancia final. Este es su tercer enfrentamiento a nivel europeo, un duelo en el cual los parisinos nunca han ganado, con 2 empates y un triunfo del club de Manchester. Se vaticina un encuentro cerrado con Kylian Mbappé y Neymar como la referencia ofensiva en el PSG y el mediocampista Kevin De Bruyne como el cerebro del equipo británico. Con esta información finaliza este segmento dedicado a los deportes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Y como ya se conoce, este martes 27 de abril falleció el ministro del Poder Popular para la Educación de Venezuela, Aristóbulo Istúriz. La periodista Irma Shelton nos ofrece más detalles. A las 11:45 de la noche de este martes, el canal venezolana de televisión interrumpió su programación para informar la lamentable noticia. Tenemos información de último minuto. Vamos de inmediato a ofrecer información con respecto a lo siguiente. Hay información que suministra la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, con el siguiente mensaje. Con profundo pesar, lamentamos informar la partida de nuestro profesor Aristóbulo Istúriz, combatiente de esta patria a lo que se dedicó su vida. Lo acompañó
hasta último momento su sonrisa esperanzadora. Nuestras condolencias a su esposa, hijos, amigos. El profe vivirá en nosotros. Minutos después, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó en varios trinos de la red social Twitter su dolor por la partida del auténtico revolucionario, a quien calificó de los imprescindibles en la labor de construir la patria buena. Aristóbulo Istúriz se inclinó por la política en su país desde muy joven. Alcanzó en 1992 la alcaldía del Distrito Federal, ahora Distrito Capital, y durante la elección presidencial en 1998 decidió apoyar la candidatura de Hugo Chávez, quien sería electo ese mismo año presidente de la República. Llegó a ser en 1999 representante de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, donde ocupó la vicepresidencia. Entre los años 2001 y 2007 ocupó la cartera de Educación y fue coordinador del Gabinete Social, así como presidente de la Comisión Presidencial de la Misión Robinson. Yo recuerdo muchísimo, José Vicente, aquel Consejo de Ministros donde Chávez estaba muy angustiado porque eran tantos los problemas y tan pocos los recursos, y porque PDVSA no era la PDVSA de ahora, ¿no? No se contaba con recursos. Y Chávez llegó un día y nos dijo: hermanos, ¿ustedes creen que vale la pena seguir gobernando este país sin controlar a PDVSA? Y recuerdo que uno de los ministros que no está hoy con nosotros, Luis Michelena, le dijo: Hugo, si haces eso, tú sabes que si haces eso nos van a tumbar. Y recuerdo que Chávez le dijo: ¿qué importa? No importa, es preferible que nos tumben antes que traicionar al pueblo. Mucho trabajo y entrega política tuvo este guerrero, quien fue además un gran amigo de Cuba. Así lo reconoció el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien expresó sus condolencias al gobierno y pueblo venezolanos, así como a sus familiares y allegados. Desde la redacción internacional, Irma Shelton Tacé. Muchos son los centros de diagnóstico integral en toda Venezuela donde especialistas cubanos garantizan la atención a pacientes con la COVID-19. La colaboración médica cubana resulta vital para el enfrentamiento en esa nación suramericana a una enfermedad altamente contagiosa y que hoy provoca muertes en todo el mundo. Pacientes venezolanos con síntomas respiratorios llegan al Centro de Diagnóstico Integral Diego Santana, localizado en la parroquia 23 de enero de Caracas, en busca de asistencia médica ante la pandemia del nuevo coronavirus. Allí, especialistas de la mayor de las Antillas realizan una valoración integral de los enfermos y garantizan su aislamiento. Al confirmarse la COVID-19, equipos multidisciplinarios ofrecen en la zona roja tratamiento de forma gratuita según los protocolos establecidos. Es un trabajo bastante difícil porque ya el paciente nos llega positivo al coronavirus con síntomas asociados más las entidades de base descompensadas. Entidades de base, sépase que sean todas aquellas enfermedades que padezca el paciente crónica no transmisible, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca. El equipo se protege para evitar contagios. Mantener la higiene entre paciente y paciente para evitar transmisión cruzada de riesgo biológico, porque estamos en una zona prácticamente biológica, pues el riesgo de contagio siempre va a ser alto independientemente de los trajes que traigamos, las medidas de protección, las caretas desinfectarla, el equipo de atender directamente al paciente. Los pacientes de la comunidad con enfermedades respiratorias acuden a este centro sanitario, reinaugurado el pasado 16 de abril, porque confían en la atención que ofrecen los especialistas cubanos, un logro del convenio de cooperación bilateral firmado por Fidel y Chávez en el año 2000. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdecie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Espera en los minutos finales de esta emisión la historia de Nidia Coutín Pineda, una enfermera que colabora en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala.
Ante la compleja situación epidemiológica provocada por la COVID-19, en Santiago de Cuba se refuerzan las medidas higiénicas sanitarias y de enfrentamiento a la dispersión de la enfermedad. El Consejo de Defensa en la provincia, en sesión de trabajo, puntualizó detalles organizativos en las áreas de salud y también se analizaron la situación de los contagios en las familias. Desde ese territorio contactamos con la periodista Bárbara de Astrobajo. Muy buenas tardes también para ustedes y las gracias por permitir este contacto desde Santiago de Cuba, territorio que sostiene altas cifras de contagios por la COVID-19. En la jornada de hoy, el Consejo de Defensa Provincial se reunió para detallar la situación higiénico-epidemiológica de la provincia y darle seguimiento al enfrentamiento de la pandemia en los 9 municipios santiagueros. Aquí se evaluó la necesidad de elevar la disciplina y la percepción del riesgo en la población y se enfatizó en la responsabilidad individual de las familias y del cuidado de los niños y las personas de 60 años y más. También se analizó la situación higiénico-epidemiológica de los territorios Contramaestre, San Luis, Palma Soriano, Songolamaya y Santiago de Cuba, municipio cabecera que sigue mostrando los mayores índices de infestación. Y en este preciso momento estaremos conversando con la doctora Yaimara Gutiérrez, especialista en primer grado de higiene y epidemiología y en esta ocasión directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en la provincia de Santiago de Cuba. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio en vivo con el noticiero de la televisión cubana. Santiago de Cuba mantiene picos epidémicos. ¿En qué momentos se encuentra la provincia? Y si usted pudiera ofrecer detalles. La provincia de Santiago de Cuba se mantiene siendo una de las provincias que más complicada tiene la situación epidemiológica en nuestro país. Y siguen siendo, en este momento tenemos casos activos de COVID en todos los municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Situación que nos complejiza el actuar, por lo que pedimos que se sigan mejorando acciones como un buen enfoque clínico epidemiológico, que es en lo que estamos profundizando, una pesquisa activa que nos permita que todos los casos entren al sistema una vez identificados los síntomas tempranamente para evitar complicaciones como todos conocemos que trae la COVID-19. Y así también hablar con la población y que sigan viendo, no se puede bajar la percepción del riesgo de lo que nos está trayendo la COVID en Santiago de Cuba, un ingreso oportuno, un quédese en casa si es necesario, poca movilidad. Y nosotros desde el punto de vista de salud seguir mejorando nuestra atención hacia todo el pueblo para mejorar de una vez la situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia de Santiago de Cuba. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información que hoy ha brindado para el pueblo de Santiago de Cuba y para toda Cuba, donde también se llama a la responsabilidad individual para proteger de nuestra salud y la de las familias. Y hasta aquí mi contacto informativo desde Santiago de Cuba. Cedo la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hoy se cumplen 62 años de la fundación de Casa de las Américas, institución histórica que irrumpió en el escenario latinoamericano de los 60 como el sitio de confluencia, intercambio, refugio de artistas e intelectuales, incluso más allá de nuestra zona geográfica. Esta mañana se presentó el sitio Ferrari, parte del año Ferrari dedicado por la casa al reconocido artista argentino. Por otra parte, el Fondo Editorial de la Casa presentará esta tarde el volumen Premio Casa de las Américas, Memoria 1960-2020, realizado por Inés Casaña y Jorge Fornet. La presentación se transmitirá en vivo a las 3 de la tarde por el canal de YouTube Casa de las Américas, La Habana, Cuba. El enlace de la grabación estará disponible en las redes sociales de la institución. Es en su génesis la Casa de las Américas una institución que reúne lo mejor del arte y las ideas progresistas y diversas de la América toda. Y no era extraño que así sucediera. La fundación de la Casa es uno de los hechos que revelaron tempranamente el carácter no local, sino latinoamericano y caribeño de la Revolución Cubana. A solo 4 meses del triunfo, el gobierno revolucionario creó la Casa de las Américas por la Ley 299 del 28 de abril de 1959.
Una mujer estaba al frente de esta tarea grande y hermosa, romántica, a veces podría pensarse imposible. Aide Santamaría Cuadrado, heroína del Moncada y de la Sierra Maestra, hecho que evidenciaba la importancia también concedida desde el primer instante a la institución que nacía en una casa del Vedado capitalino del estilo Art Deco, frente al hermoso e imponente Mar del Caribe. Bueno, mi familia de Cuba, te habla Arturo O'Farrill, y en la ocasión del 62 aniversario de Casa de las Américas, voy a tocarles un tema y les voy a desear mucha felicidad, alegría y que tengan otros 60 años Casa de las Américas. Los queremos mucho. Hace 15 años, el 28 de abril, surgió Ópera de la Calle, compañía que mezcla en su espectáculo el canto lírico con la zarzuela, el rock, el pop y los ritmos tradicionales cubanos. Corría el año 2006 cuando salió a la luz el proyecto Ópera de la Calle bajo la dirección del barítono Ulises Aquino y fue en el habanero Parque John Lennon donde actuaron por primera vez. Hoy, a 15 años de aquel acontecimiento, esta compañía puede enorgullecerse de conservar sus aires renovadores y una estética de vanguardia que son extremadamente necesarios en el teatro musical cubano actual. Ahora mismo nos encontramos, celebrando este 15 aniversario en medio de la pandemia, trabajando en la obra del maestro Fran Fernández, Tierra Brava, que le estamos así que el trovador, el gran trovador Manolito Alcudín, le ha hecho los textos a la obra del maestro Fran Fernández. Y bueno, pues estamos en el montaje de Tierra Brava, que debe ser un musical muy diferente a la novela, con otro guión, con otra estructura dramática, y trabajando también en lo que han sido parte de nuestro trabajo en este tiempo, con la música de concierto, específicamente con los solistas, para que no haya interacción entre el escenario y los demás artistas. Actualmente la compañía cuenta con 2 sedes, el Teatro Arenal y el Centro Cultural El Cabildo, y más de 100 integrantes entre técnicos y artistas. Resaltan en su espectáculo la forma genuina de mezclar la música y las artes escénicas, la elegancia y dinamismo de sus actuaciones, así como la defensa a ultranza de los valores estéticos propios de la cultura cubana. Quisiera que los próximos 15 años fueran de una mirada mucho más directa hacia el quehacer de esto, que es lo que define desde el punto de vista de las artes escénicas en muchos casos a una nación. Porque tú visitas un país y lo primero que te enseñan es su teatro de la ópera, porque muestra lo que es verdaderamente la profundidad del sentido cultural de una nación. Por 15 años más de Ópera de la Calle en las tablas cubanas. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al cierre nos informan que el Premio Nacional de Danza 2021 le fue otorgado a la maestra Laura Alonso. Con esta información me despido. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Gracias, Dainé. Felicitamos entonces a la maestra Laura Alonso y también al maestro Ulises Aquino por los 15 años de Ópera de la Calle. Estimados amigos, a los 91 años falleció en Santa Clara Ernestina Mazón Crespo, enfermera de la columna 8 Ciro Redondo y amiga entrañable de Aleida y el Che, compañera del guerrillero en los momentos más duros de sus crisis de asma. Ernestina para muchos, Nesta para la familia Guevara March, la enfermera del Che para los villaclareños y la mujer combativa independiente para sus seres más queridos. Ernestina es una mujer cubana de estirpe humilde, pero muy fuerte, muy valiente. Siempre fue independiente, siempre. Y eso es una de las cosas que más me llamó siempre la atención en Ernestina. Pudiendo tener comodidades, ella se siente libre siendo ella misma.
Es un ejemplo de mujer, de verdad. No tuvo hijos, pero volcó ese amor en todos los jóvenes que tenía a su alrededor, entre ellos nosotros, mi hermana y yo, y mis hermanos varones también, por supuesto, pero sobre todo Celia y yo, que vivimos con ella y fue quizás la época más bonita de nuestra vida. A los 91 años falleció en Santa Clara Ernestina Mirta Monzón Crespo, única enfermera de la columna invasora número 8, comandada por el Che. El pueblo de Santa Clara y una representación de trabajadores de la salud y los combatientes le rindieron homenaje póstumo a la entrañable luchadora de la clandestinidad. Que fue además enfermera, fue un ejemplo en la profesión y por lo tanto nosotros creo que ella merecía que estuviéramos aquí junto a ella hasta el último momento. Y nunca permitía que nadie le ofreciera un privilegio por encima de lo que ella hizo por la revolución. Al contrario, ella tuvo la educación del Che en todo momento y realmente ella siempre sintió precisamente eso. Hoy, Ernestina se recuerda enmarcada en una foto entrando con el Che y Aleida a Santa Clara. Queda entre los muros del Hospital Ginecostétrico Mariana Grajales y en el corazón de sus vecinos y los santaclareños. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la aplicación en Guantánamo de la tercera dosis del candidato vacunal Abdala en más de 12.000 voluntarios en los 5 sitios clínicos habilitados para el proceso, muchos son los trabajadores de la salud que contribuyen al enfrentamiento oportuno a la COVID-19. Una de esas trabajadoras es Nidia Coutín Pineda. Vamos a conocer su historia. Con 47 años de trabajo en el sector de la salud, Nidia dedica sus días a salvar vidas como enfermera en Guantánamo. Para mí es una gran satisfacción poder ayudar a tantas personas durante tantos años. Y realmente lo he hecho motivada por el amor. El amor es lo que empuja a las personas de la salud a trabajar, a ver a la otra persona como uno mismo y a darlo todo por ellos. La descubrimos durante el proceso de vacunación de la tercera fase del ensayo clínico Abdala en el sitio vacunal Emilio Daudinot. Ha sido algo que me ha hecho sentir un poquito de temor hasta que me fui adaptando y saber que tengo que protegerme, que mis manos tienen que estar desinfectadas constantemente para que las cosas fluyan y pueda gozar de buena salud. Muestra su jocosidad en el intercambio con sujetos vacunados. Está clara de su rol en un contexto donde el bloqueo económico norteamericano intenta asfixiar a Cuba y sobre todo blasfema con la campaña mediática en contra de los candidatos vacunales. Es un logro muy grande y estamos viendo los resultados con Abdala. Así lo considero y así lo consideramos todos. Me siento contenta y realmente en este aspecto me siento realizada. Pienso seguirlo haciendo mientras pueda luchar para que las personas se salven de esta pandemia tan terrible. Siento orgullo guantanamero y aunque nerviosa por el lente, deja clara su posición que mientras tenga vida salvará a otras. Desde Guantánamo, Sandor Corbeira y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, siempre lo decimos al final de nuestro programa y lo vamos a reiterar mientras tengamos aquí en nuestro país a la COVID, que se ha mostrado bastante persistente, pues hay que cuidarse. Al hacerlo usted estará protegiendo a su familia, a su comunidad y a su país. Recuerde que se pega por contagio, así que si usted gana, ganamos todos. Eso es. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.